El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Quiero hablar sobre el Slichot, que empieza en la costumbre separadita. Nosotros empezamos cuando comienza el mes de Elul. ¿Está grabando? ¿Estamos bien? Cuando comienza el mes de Elul, todo el mes de Elul, nosotros decimos oraciones de Slichot. Algunos grupos sefaraditas hacen las oraciones de Slichot en el medio de la noche, otros lo hacemos tempranito por la mañana, a las 5 o las 6 de la mañana, otros lo hacemos un poquito más tarde, ya nos acostumbramos a hacerlo un poquito más tarde, pero es importante todos los días del mes de Elul decir las oraciones de Slichot. Déjame explicar el fundamento. Primeramente, déjame explicar las oraciones de Slichot. El último mes del almanaque judío, del calendario judío, es el mes de Elul, antes de Rosh Hashanah. Recuerden que en el almanaque judío tenemos 4 principios de año, pero lo que llamamos hoy en día Rosh Hashanah, el principio del año, ya ahorita viene. En el mensaje de Rosh Hashanah y de Kippur es de confrontar las asociaciones negativas que tuvimos en el año anterior, admitir y confesar el mal que tuvimos el año pasado y dejarlo atrás para que en el nuevo año podamos mejorarnos. Entonces esa es la forma de darle la bienvenida al nuevo año, admitiendo el mal, haciendo teshuvah todos los años, confrontando el mal que ocurrió anterior, también el bien que hicimos, deberíamos de admitir. No solamente hicimos averot, pocos mitzvot también hicimos, ¿no? Hicimos algunas buenas cosas. Entonces, a través de la fiesta de Rosh Hashanah, confrontamos el mal, lo dejamos atrás y hacemos teshuvah, y en Yom Kippur recibimos kapará, una limpieza por el mal, y de esa forma empezamos el año nuevo, reconociendo que estamos limpios y podemos mejorar en este próximo año. Es tremenda forma de empezar el año, ¿ya? En vez de emborracharse, como celebrar el nuevo año, y echar tiros al aire, y matar gente, y salir borracho a manejar. Entonces ¿qué sonamos? Sonamos shofar. No suenan las trompetas, suena la otra trompeta. Si es el shofar, la persona se vuelve a dedicar al camino correcto. 2 veces, lo mismo dice que en Rosh Hashanah y Yom Kippur hay que sonar el shofar, ¿no? En Rosh Hashanah y en Yom Kippur por lo menos 100 veces se suena el shofar. Okay. La mitzvah central de Rosh Hashanah es oír el shofar. Oír el shofar. En Yom Kippur la mitzvah es ayunar. Okay. Pero al final de Yom Kippur se suena el shofar. Ahora voy a explicar por qué. Porque la Torah dice que en el año del jubileo, cuando llegaba el año del jubileo, era una mitzvah que todos los judíos, al final de Yom Kippur, cuando empezaba el año del jubileo, sonaban el shofar. Y entonces, ahí se acostumbró, cuando ahora celebramos Yom Kippur, al final de Yom Kippur, sonamos el shofar para pedirle a Dios que declare el año de jubileo que venga Mashiach. Esa es la forma que terminamos en Yom Kippur, ¿ya? Pero no quieres al final porque la ley de Yom Kippur es como Shabbat. Yom Kippur se llama Shabbat Shabbaton, que es decir, el sábado de todos los sábados, y en Shabbat no se puede sonar el shofar. Entonces esperamos que termine el Yom Kippur y entonces sonamos el shofar. ¿Entiendes? Pero el shofar, el sonido del shofar está asociado a Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah se llama Yom Teruah, es el día de sonar el shofar. Pero Rabino, aún cayendo Kippur en semana, ¿lo se toma como Shabbat? Correcto. Es todos los días es como Shabbat. Ahora, la única diferencia es que normalmente si cae un día de ayuno en Shabbat,
lo movemos para el otro día, como hicimos este año Tisha B'Av. Tisha B'Av cayó en Shabbat, no ayunamos en Shabbat, lo movemos para el domingo. Pero como sabemos que es Shabbat Shabbatón, esto es una Gezerah Shabbat, eso cuando lo voy a ordenar le digo sobre Gezerah Shabbat. Pero es como se usa este idioma en la Torah y dice Shabbat Shabbatón, sabemos que entonces si cae en Shabbat, sí ayunamos en Shabbat. Es doje eso de Shabbat, ¿ya? Ok. Entonces, slichot son oraciones a donde la persona admite el mal, hacemos una confesión vitui, hacemos una confesión de todos los averot. Y yo creo que anteriormente lo expliqué, pero quiero estar seguro de que entiendan. Los rabinos, sabios que son, saben, es una mitzvah confesar el pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos de confesar el pecado, no estamos hablando de venir al rabino a molestarlo, decirle los pecados que uno hizo. Pues el rabino no tiene interés en oír eso. Bueno, a veces sí, pero eso por otra razón. Entonces, el rabino, la persona declara sus pecados, pero se los declara a Dios. ¿Ya? Entonces los rabinos, sabiendo, bueno, a veces la gente hace un pecado, se los olvidó que hizo ese pecado. O hizo un pecado y no sabe que es un pecado. ¿Han visto eso? Entonces, los rabinos estudiaron bien la Torah, hicieron una colección de cuáles son los pecados posibles que una persona podía haber cometido y lo pusieron en orden alfabética. Ese es el vidui. Ashamnu, Bagando, Gazando, Divanu, Dofi. Va poniendo en orden y como la persona lo va a decir en voz alta, entonces él confiesa todos los pecados. Aunque no hizo esos. Algunos de los pecados que en esa lista él lo hizo. Pero solamente él sabe que es. Entonces cuando lo dice en voz alta, todo el mundo lo está diciendo junto. Nadie sabe cuál es el que hizo este pecado y el otro hizo el otro. ¿Ya? Entonces todos lo decimos juntos. Y le añadimos la sección a la palabra nu. Quiere decir, nosotros pecamos. Nosotros robamos. Nosotros cometimos adulterio. Nosotros, todo lo dice. Entonces, lo pone plural para que toda la comunidad de Israel está aceptando los averot del resto de la comunidad de Israel. Y de esa forma, cuando Dios mira los averot de un individuo, no lo juzga como individuo, sino lo juzga como miembro de la comunidad. Y como es miembro de la comunidad, tiene más perdón. ¿Se entiende? Está resguardado en números, porque la comunidad lo está protegiendo. Entonces la fuerza de la comunidad, lo que la comunidad tiene en fuerza, se comparte con él. Y la debilidad de él está subsumida dentro de esa comunidad. ¿Ya? Entonces, a través del proceso de slichot, admitimos ese mal que hicimos y le pedimos a Dios que nos perdone. Entonces nosotros, los sefaraditas, decimos slichot desde el principio del mes de Elul, que cae ahora el Shabbat y el domingo, desde el principio del mes de Elul hasta Yom Kippur. 40 días decimos slichot. La razón que decimos slichot por 40 días es que cuando el pueblo judío hizo el pecado del becerro de oro, la Torah dice que Moshe Rabbeinu, Moisés, subió al monte Sinaí y le oró a Dios por perdón por 40 días. Nada más fue eso, ¿eh? Por 40 días, subió por 40 días y en Kippur recibió las segundas tablas. Correctamente. Entonces, en Yom Kippur, de acuerdo con la Gemara, en Yom Kippur no es solamente el día del perdón, pero es también el día en que nosotros recibimos la segunda tabla de los 10 mandamientos. Que quiere decir que Dios nos perdonó. Porque la primera tabla fue destruida por el pecado. Pero entonces restauró la comunidad dándonos la segunda tabla. Ahora acá evento que entonces, ya ve usted. ¿Se entiende? Cuando el pueblo, cuando la gente dice, oye, cuando Moisés bajó y bueno, y trayó la tabla, se enojó. Entonces ahí pues yo leí una nota, no sé si era así, que dice que no era que estaba enojado porque pasó esto, si no era estaba triste, porque tiene tanto amor por el pueblo de Israel. Se rompió la tabla como una forma de decir, no hay ningún compromiso con Dios, déjame romper esto, porque si esta ley está impuesta, hemos hecho un disparate grande, déjame romper esto, para que no haya ley, ¿no? Muy bien. Hay múltiples formas de entender el romper las tablas de los 10 mandamientos. Sí, ¿verdad? Le voy a romper. Pero esa es una posición. No hubo nadie más inmiscuido en la Torah que Moshe, ¿no?
No como en este nuevo que le llaman que del uno del otro. Que el uno con No, la Torah dice que nunca hubo y nunca habrá un profeta como Moshe Rabbeinu. Ese es uno de los fundamentos del judaísmo, es que la exclusividad de él. Pero no solamente la exclusividad de él. No puedes decir que eres judío a menos que creas en la profecía de Moshe. Si no crees en la profecía de Moshe, no eres judío. El judaísmo es la profecía de Moshe. Y le estaba contando, cuando la Torah dice, Vaidaber Hashem el Moshe Limor, y Dios le dijo a Moisés esto, eso es lo que es. Eso es lo que Dios le dijo. No es Moshe interpretando o tratando de decir lo que él sintió, no, lo que él vio. Fue el verbo directo. Directamente lo que Dios le dijo a Moshe. Es el único hombre que no cambió las palabras el único profeta. Los otros profetas tienen visiones, entran en un trance. ¿Qué pasó? Sí, yo digo, Coquilla le dio. ¿Qué pasó? Entonces, no sé. Pero entonces tienen visiones y entonces ellos tratan de explicar lo que vieron. No le estoy dando de menos, eso también es profecía. Pero lo más alto fue que Moshe habló con Hashem panim al panim, cara a cara, y directamente escribió las palabras que Dios le dio. Entonces nosotros podemos confiar completamente que es directamente lo que Hashem. Mencionaste algo que en la Torah hay una sección que Moshe escribió, pero en el punto de vista de él. Parashat Hazinu. Parashat Hazinu. En Parashat Hazinu, buena conexión. En Parashat Hazinu se escribe en columnas estrechas porque es un poema profético que Moshe escribió en sus propias palabras. Entonces la tradición entre los Sofrim es escribir Parashat Hazinu en columnas más pequeñas, más estrechas, para notar la diferencia entre la profecía directa que Moshe recibió y la profecía que fue inspirada, que Moshe recibió inspirada. ¿Se entiende? Ok. Entonces la costumbre ashkenazi es decir Slichot el Shabbat antes, empezar a decir Slichot a la medianoche, y también los sefaraditas se supone que lo hagamos a la medianoche, en el medio de la noche, o tempranito por la mañana, cuando está saliendo el sol, o en el medio de la noche. Entonces los ashkenazim tienen la costumbre, el Shabbat es el Shabbat antes de Rosh Hashanah, tienen una noche, el sábado por la noche, después de Shabbat, hacen Slichot en el medio de la noche. Ahora voy a explicar por qué. De acuerdo con los Mekubalim, de acuerdo con los cabalistas, hay ciertos cambios en el celestial, en el mundo celestial, y en el medio de la noche Dios cambia para el trono de la misericordia. Como un cambio de guardia. Como un cambio de guardia. De la justicia, y entonces, de la misericordia, ¿no? Si vas a pedirle perdón y vas a pedirle misericordia, espéralo hasta que él esté en el trono de misericordia. Entonces la gente espera en el medio de la noche, hacemos el Slichot para conectar a nuestra oración al Midat HaRachamim, o sea que eso a la medida de misericordia. Eso está conectado, Rabino, con lo que estudiar Torah es muy más sustancioso después de la medianoche, porque ya había un cambio de ángeles. Sí, y Tikkun Chatzot, que se hacía también, todo era después del medio de la noche. Ahora, cuando hablamos de la medianoche, no estamos hablando de las 12. ¿Recuerda que nosotros tenemos nuestro propio reloj también? Lunar, sí. Yeah. Entonces, nuestro propio reloj, entonces la forma que los judíos calculan en medio de la noche era que dividían desde que se ponía el sol hasta que salía. Entonces se dividía y no es la hora 2 de la noche. No es el calendario solar, sino el lunar. Entonces, ¿se entiende la idea? Entonces es importante empezar. Es muy importante, yo quería saber, de la hora que sale el sol a que te das cuenta, ahí usted busca la mitad. Sí. Ok, esa es lo que yo quería saber. Yeah. Okay. Ahí que se hace oración. Nada más para mencionarlo, que nosotros decimos Slichot por 40 días y que esto está conectado a la fiesta de Yom Kippur, y la fiesta de Yom Kippur es el día de arrepentimiento. No, Rosh Hashanah es el día de arrepentimiento. ¿Entienden la diferencia? Rosh Hashanah hacemos Teshuvah. En Yom Kippur es Yom Kapará, es el día de la limpieza. Muy importante ver la diferencia.
Y la Torah, es increíble lo lindo que es Yom Kippur. Recuerden, si una persona verdaderamente tiene fe en la Torah y celebra y observa el día de Yom Kippur, yo digo celebrar porque de verdad es un día de celebración, un día alegre. Si observa verdaderamente lo que es Yom Kippur, la Torah nos asegura que Dios nos perdona nuestros pecados. Quiere decir que puede dejar todo lo negativo atrás y empezar de nuevo. That's great. Yeah. Ok. Entonces, ahora vamos a... Sí. Cuando se refiere a perdonar los pecados, ¿a qué se refiere con perdonar los pecados? Por decir, cuando una persona mata a otro individuo, o sea, durante ese Kippur, ¿se le perdona a esa persona ese asesinato? ¿O a qué ¿Cuál es hasta qué límite tiene? Es una pregunta muy judía. Siempre hay que complicar la cosa. Siempre hay que complicar. No sé, nunca puede ser una cosa directa. Ya se han puesto judíos esta gente. ¿Quién se tiene que molestar al rabino? Yo nunca le conté. La señora, la actitud de los judíos. Una señora que vino a convertirse con mi maestro, con Rabbi Bamser, y conmigo. Ella quería convertirse. Ya nosotros la habíamos preparado. Vino al Bet Din. El Bet Din le dice no, que se siente con nosotros. Empieza ella, hace exactamente. Entonces tuvimos que cambiar para otro salón. Ella viene con nosotros. Todo lo que pedimos, ella siguió. Antes de la conversión. Decimos que puedes ir al mikvah. Ya pasó el examen. Puede ir al mikvah, lo prepara. La señora del mikvah nos va a llamar. Cuando la señora del mikvah nos llama, hay como una sábana donde nosotros no podemos verla, pero podemos ver la cabeza de ella dentro del agua. Ella entra al mikvah, hace todo lo que le mandamos, todo exactamente lo que le mandamos. Cuando termina de ir al mikvah, ya es judía. Entonces dice, ok, puede salir. No, I'm not ready yet. Ya sabemos que es judía. Antes de eso, no, seguía todo lo que los rabinos decían. Seguía que se volvió judía. No sigue nada de lo que los rabinos decían. Increíble. Entonces, pues, los judíos siempre son desobedientes. Okay. No, sí. Cuando hablamos de el perdón de los pecados, estamos hablando, es un sistema complicado. Pero sí sabemos que Hashem perdona. Y no sabemos exactamente cuál es el límite del pecado. ¿Cuál es el límite del perdón? Pero en su mayor parte la Torah dice, aunque tus pecados sean como rojos, van a ser blancos. Hashem limpia. ¿Ya? Eso no quiere decir que no vamos a encarcelar y darle la silla eléctrica a ese tipo. Eso no quiere decir eso. Y ni tampoco aprovecharse de ese gente. Porque hay cierta parte que la justicia de la tierra tiene que aplicar. No vamos a complicar la cosa más. Voy a seguir hablando sobre los Rishonim. ¿Están esta gente conmigo todavía? ¿No se han dormido? ¿Están vivos todavía? Muy bien. Ok, vamos a seguir. Que sí, las mujeres también incluidas en la Selijot. Sí, absolutamente. Sí, Selijot. Entonces, por cierto, ¿sabes lo que me dijo alguien? Mi hija fue a un doctor ortopédico esta semana. Y el señor es Ashkenazi, él siempre juega conmigo. Entonces me dice, ¿cuándo vas a empezar Sejot? El domingo. Entonces me dice, ¿sabes por qué los separaditas tienen que decir Sejot más? Porque nosotros hacemos más Averot que los Ashkenazim. Eso que me dijo. Yeah. Pero yo le digo que es porque nosotros lo admitimos. Okay. Si tu correo de Rabbi LPJC trabaja. Sí. Pero porque yo no responda no quiere decir que no esté trabajando. ¿Qué le está preguntando? Ok, voy a entrar a diferentes rabinos durante este periodo que habíamos estado hablando, que están relacionados a los tosafistas, y voy a dar un poquito de una biografía sobre ellos. Recuerden, cuando nosotros hablamos de los Rishonim, estamos hablando de todos los rabinos que aparecen antes del Shulchan Aruch. Después de eso son los Aharonim. ¿Qué quiere decir que vienen después? Aharon quiere decir después. Rishonim anterior, Aharonim después. Pero la razón que lo menciono, aunque son muy bonitos, gramática, pero la razón que lo menciono es porque el Shulchan Aruch es tan importante que marca la división. Y después del Shulchan Aruch, casi todos los rabinos que publican empiezan a usar el estilo de el Shulchan Aruch para entonces poner sus comentarios, poner su ley.
antes de eso, muchos toman la posición, usan el patrón del Rambam, de Maimónides, en el Mishneh Torah. Otros fueron completamente contrarios a Maimónides. Entonces, hoy voy a presentarles diferentes rabinos, que algunos son absolutamente contrarios al Rambam y otros son amigos del Rambam. ¿Ya? Y cuando el Rambam publicó el Mishneh Torah, se volvió una controversia grande con el Rambam. Ya lo hablamos anteriormente, pero nada más para recordarlo. El Rambam tiene dos razones grandes por la controversia contra el Rambam. Uno es que usó la lógica de la filosofía de Aristóteles, griega, de Aristóteles, y la aplicó a la Torah. Entonces, judíos que eran tradicionalistas decían, ¿cómo vas a traer filosofía gentil y la vas a mezclar con Torah? La Torah debería ser pura y nunca tomar el sistema de los goyim y aplicarlo. Y el Rambam responde, so what? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Por qué no? Si este sistema de lógica funciona, vamos a analizar la Torah usando ese sistema de lógica para ver si funciona o no. Y él pudo probar que sí funciona. ¿Entienden la idea? Entonces, esa era una de las controversias. La segunda controversia se vuelve hasta más grande. Y eso es que en la Mishneh Torah, el Rambam publica, primeramente no pone ninguna notas de dónde él saca la halajá. Entonces, el segundo es que en la introducción de la Mishneh Torah, él dice que la persona que puede estudiar la Mishneh Torah y saber la ley, y si aprende la ley, no tiene que entonces estudiar todo el Talmud. Y muchos rabinos se enojaron porque dijeron, si das el final de la ley, entonces nadie va a aprender cómo determinar la ley. Entonces el sistema del estudio talmúdico y de Mishnah era estudiar cómo deducir a través de la lógica, no la lógica de Aristóteles, sino la lógica de la Torah Sheba'al Peh, de la Torah oral, cómo deducir la ley directamente de la Torah y de la tradición oral. Pero ahora el Rambam escribe un código de ley, 14 libros, código de ley, y te dice el final de la ley. Entonces, si ya sabes el final de la ley, no tienes que deducir la ley. Entonces la gente se enojaron y había muchos rabinos que eran absolutamente contrarios al sistema del Rambam. ¿Entiendes? Ok. El Ravad es Rabbi Abraham ben David. Rabbi Abraham ben David, nacido en Poskier, 1125 a 1198. ¿Okay? Estudió en una yeshiva, la yeshiva de Lunel, en Francia. Esto es en el norte de Francia. En ese tiempo, la yeshiva de Lunel en Francia estaba llena de Talmidei Jajamim, atraía estudiantes de todas partes del mundo. Lo que nosotros llamamos hoy en día Sefardim, habían muchos rabinos, mucha gente que iban de España a Francia a estudiar. Entonces la yeshiva de Lunel traía judíos de todas partes del mundo a estudiar allí en Francia. Se vuelve uno de los jueces, uno de los dayanim de ese pueblo. Quiere decir que en una ciudad llena de rabinos, él se vuelve el rabino de los rabinos, el juez actuando dentro de eso. Déjenme explicar un momento que hay diferentes niveles en el rabinato. Hay dos tipos de smijá. Un tipo de smijá, bueno, hay varios. Hay uno que es cuando en los yeshivot, luego esto se desarrolló en Ashkenaz, en los yeshivot, cuando una persona pasó tiempo en una yeshiva, pero no había pasado el examen de Yoreh, se le daba un Rebbe Umori, un smija de Rebbe Umori, que quiere decir que puede guiar, que puede ser maestro. Se reconocía que era como un maestro. Eso se llama Rebbe Umori. Hoy en día casi no se usa, menos en los círculos ultra ortodoxos, cuando una persona ha pasado mucho tiempo en una yeshiva, pero nunca fue a buscar smijá específicamente Yoreh, le dan Rebbe Umori. Entonces la gente lo llama rabino. Pero la otra, más común, es el Yoreh. Yoreh se concentra en las secciones del Shulchan Aruch que tienen que ver con Kashrut,
con Nidá, con la ley de comida kasher, Shechitá, Nidá, las leyes de menstruación, las leyes de Shabbat, las leyes de la vida común para poder guiar a los judíos a guardar la ley. ¿Ya? El otro tipo de smijá, que no es común, se llama Yadin Yadin. Yadin Yadin se concentra en las secciones del Shulchan Aruch que tienen que ver con las leyes de la corte. Alguien le demanda a alguien en dinero, alguien se divorcia, hasta el caso corporal, donde se tiene que matar a alguien por un crimen. ¿ya? Entonces se estudian esas secciones y esa persona recibe Yadin Yadin, que es reconocido como un juez. ¿ya? La mayor parte de los rabinos estudian y reciban lo que se llama semejá, ordenación, se llama yoreh yoreh. ¿Ya? ¿Se entiende? Otros, en raros casos, otros rabinos tienen Yadin Yadin. Esos son los jueces que pueden estar en la corte, que tiene que ver con dinero y en los tiempos antiguos de pena de muerte. Otras cortes, que son cortes minoritarias, que son las cortes de divorcio, algunas cortes de divorcio y las cortes de conversión, eso cualquier rabino puede funcionar como juez en esa corte. ¿ya? Un Bet Din, una corte, tiene 3 jueces. 3 jueces. La razón que tiene 3 jueces es porque van a haber múltiples opiniones. Entonces, uno va a estar en pro, otro va a estar en contra y el tercero va a decidir. Entonces, se sigue la mayor parte. ¿ya? En los tiempos antiguos, por cierto, habían diferentes niveles de corte. Entonces, tenías otra corte que eran 5, la corte de Yibum y Jalitzá, y entonces la corte de 23 jueces y la corte de 72 jueces, de 70 jueces con ciertos que eran los presidentes de la corte. ¿ya? Entonces la corte, para dar una pena de muerte, tenía que ser la corte grande, el Sanhedrin grande, que era de 70. ¿ya? Ahora, para que 70 judíos se pongan de acuerdo en algo, olvídate, es un milagro. Y menos 3. Ok. Entonces, él se vuelve uno de los Dayanim en la ciudad de Lunel y de Nimes, en Francia. Lo que él más escribe, lo que es más conocido, el Ravad, es que es completamente contrario al Rambam. Y escribe un libro que es Hasagot Mishneh Torah, que es contrario completamente al Rambam y hace todo lo posible para excomunicar al Rambam. Quería poner en Herem al Rambam. Y una de las áreas a donde él más critica al Rambam, al Maimónides, es porque dice que nunca se debería de codificar la ley en completo. En otras palabras, no deberíamos de tener libros que dicen, esta es la ley. Deberíamos de tener libros que nos explican cómo determinar la ley. Y entonces, porque esa es la Torah oral. Tienen que entender esto. En el pensamiento europeo, occidental, es mejor tener un libro. Porque el libro vas y puedes estar seguro de que esa es la ley. Pero en el pensamiento tradicional judío, tienes un libro, que es la Torah Shebektav, la Torah escrita, y tienes una colección de conocimientos que es intencionalmente oral. Entonces, las personas que estudian ese sistema clásico de pensar van a llegar a diferentes determinaciones dependiendo en la situación. Pero si tienes un Shulchan Aruch o tienes un código de Mishneh Torah, entonces el rabino llegó a otra conclusión, pero la gente abre en el libro y dice, rabino, aquí en el libro dice otra cosa. Pero en la forma auténtica de llegar a lo que se llama un psak halajá, llegar a una determinación halágica, no es buscar en un libro, es analizar múltiples cosas que influyen en este caso, y en cada caso el rabí tiene que decidir cómo aplicar la ley. Entonces son múltiples opiniones. Entonces Ravad es muy contrario a codificar la ley, porque enseguida que codificas la ley estás encerrando la Torah Shebal Peh y la estás limitando la Torah Shebal Peh, cuando verdaderamente la Torah Shebal Peh debería de ser elástica, se debería de poder estirar. ¿Se entiende?
¿Okay? Entonces él estaba muy contrario a eso y entonces escribió mucho contra el Rambam. Por cierto, el Ravad también fue encarcelado en Francia. Había un miembro de la nobleza, el emperador lo encarceló en Francia y él también no aceptó de que paguen y entonces se quedó dentro de la cárcel. Pero un miembro de la nobleza francesa se enteró que tenían un gran rabino y empezó a aprender quién era este rabino. Ahora este es un cristiano de la nobleza francesa. Se entera de que tenían a este gran hombre de conocimiento y él intervenió y lo sacó de la cárcel. ¿Ya? Un gentil lo hizo. El Ravad también tuvo 2 hijos. Un rabino que se llamaba Rabbi David y el otro Yitzhak. Yitzhak es el gran rabino que lo llaman el padre de la Kabbalah. El Ravad es el primero que crea el diagrama sobre los 10 sefirot. Y el hijo famoso de él es Yitzhak el ciego, uno de los grandes escritores de Kabbalah. ¿Ya? Ok. ¿Era español? ¿Eh? ¿Era español? Luego vivieron en España también, pero en Francia. También hablamos de él cuando hablamos de los sefaraditas. Ya hiciste la conexión. ¿Ya? Una de las secciones a donde el Ravad critica al Rambam, hay una sección a donde el Rambam escribe sobre la hechicería y brujería en general y dice que las personas nunca deberían de conectarse a ninguna idea supersticiosa, dice el Rambam, porque recuerden que el Rambam usa el sistema de lógica de Aristóteles y en el pensamiento de Aristóteles los seres humanos, Aristóteles nos describe como el animal inteligente. Entonces, en el pensamiento de Aristóteles, lo que separa al ser humano del resto de los animales es que nosotros tenemos uso de razón. El raciocinio, uso de razón. Sí, uso de razón. Entonces, más o menos lo mismo. No es lo mismo. Entonces, dice él que la forma de acercarse a Dios es a través del intelecto. El Rambam dice que lo que uno debería de hacer es desarrollar el intelecto y de esa forma acercarse a Dios. Otras opiniones en judaísmo es a través de la fe, a través de las emociones, a través de los mitzvot, a través de los sentimientos, etc. Pero el Rambam, porque influenciado muy profundamente por la filosofía de Aristóteles, quiere usar lógica científica. ¿Ya? Entonces tiene todo en la Torah, tiene que tener cierta lógica. Por esa razón, el Rambam escribe el Moreh Nevuchim, escribe la guía para los perplejos y explica por qué hacemos los mitzvot. En otras palabras, tiene que tener, desde el punto de vista del Rambam, hacer los mitzvot tiene que tener una lógica intelectual. ¿Entiendes? Pero otro podríamos decir, no tiene que tener lógica intelectual. Puede ser un mensaje espiritual, puede ser un mensaje emocional, puede ser algo simbólico, no tiene que ser solamente intelectual. Pero el Rambam dice que tiene que ser intelectual. Entonces, en una de las secciones, una de las grandes críticas del Ravad contra el Rambam es que el Rambam escribe que hay ciertas secciones de la Torah a donde habían personas de la Torah que hicieron o se conectaron a ciertas cosas que eran supersticiosas y el Rambam dice que no deberían de haberlo hecho. Y una de las secciones es Eliezer, cuando Eliezer va a conocer a Rivka y usa cierto simbolismo para determinar que ella va a ser la esposa de Yitzhak. Entonces él critica, el Ravad dice que cómo puedes decir que ciertas acciones en la Torah son supersticiosas y que por esa razón se debería de excomunicar. ¿Ya? No, para explicarle el tipo de discusión que existía en ese tiempo. ¿Ya? Ok, próximo. Otro rabino se llama, bueno, el nombre oficial de él es Rabbi Moshe Ben Yaakov de Kusi. Y hablamos anteriormente de él, pero quiero darle un poquito más. Pero es conocido como el SMAG. ¿Has oído el SMAG? Sefer Mitzvot
Gedolah. Sefer Mitzvot Gedolah. Ok. Sefer Mitzvot Gedolah. Sefer Mitzvot Gadol. Sefer Mitzvot Gadol. Perdón. Es en el norte de Francia, influenciado por el Rambam. El año, espera, no lo escribí. 1236. 1236. Te preguntaba Benny que si Rambam no era Mekubal. No, en lo más mínimo. El Rambam escribe todo en lógica, todo lógica usando el sistema de Aristóteles. Todo es lógica. Y mucha gente que son enemigos, por cierto, que son completamente contrarios a Kabbalah, toman la posición del Rambam. Por ejemplo, los yemenitas, la comunidad yemenita, por mucho tiempo ha sido contraria a Kabbalah y es por la posición del Rambam, porque son seguidores del Rambam. ¿Yeah? Okay. El Rambam escribió un libro que se llama Sefer HaMitzvot. El Sefer HaMitzvot, el del Rambam, da una lista de los 613 mitzvot. Y simplemente, ¿se entiende lo que son los 613 mitzvot? ¿Sabe lo que son? ¿Yeah? Nosotros tenemos una tradición que la Torah no tiene solamente 10 mandamientos, sino 613. Viene de la palabra Torah, el pasuk que dice que la Torah que Moisés nos dio es una herencia para la congregación de Jacob, para la comunidad judía. Entonces, la palabra Torah son 611 en Gematria y recibimos 2 mitzvot directamente de Dios, los dos primeros de los 10 mandamientos. Ya lo hablamos anteriormente. Entonces, el Rambam ya existía la tradición de que habían 613 mitzvot, pero nunca se codificó cuáles son los 613 mitzvot. Entonces, el Rambam dice, ok, yo voy a hacer una lista. Entonces, él toma esa lista y hace una lista de cuáles son los mitzvot. Entonces, el Smag, el libro de Smag, que es el Sefer Mitzvot Gedolah, da una lista y explica los halajot de cada uno de ellos. Entonces, el Rambam simplemente da una lista. El Smag entra a las secciones del Talmud y la halajá que le aplican a cada uno de estos mitzvot, cada uno de estos mandamientos. Tremendo libro, ¿no? Ok. Ahora, nada más para mencionarlo, los rabinos en el Talmud separan los 613 mitzvot, qué lástima que no lo oiga, tienen que repetirlo. Los 613 mitzvot en 2 secciones, 366 lota ase, y en muchos lugares lo describen como mitzvot negativos. ¿Ya? Pero a mí no me gusta la idea de decir mitzvot negativo porque quiere decir que es algo negativo. Lo que quiere decir es no harás. Prohibitivos. Prohibitivos. No harás. 365 veces en la Torah dice no harás y 248 hacer. Haz. Entonces, los 365 está conectado a los días del año solar y los 248 a los órganos del cuerpo. Entonces los rabinos estudian la anatomía del cuerpo en el Talmud y tratan 248. Los huesos del cuerpo. Entonces ellos dicen que cada uno de estos mitzvot está conectado a uno de los huesos del cuerpo. 248 hacer, mitzvot hacer, y los 366 lota hace. ¿Sí? Ok. Y ya que estamos describiendo, por cierto, el Rabbi Moshe Ben Yaakov de Kusi es uno de los tosafistas y es pro Rambam. Entonces él usa el sistema del Rambam para entonces escribir su libro Sefer Mitzvot Gadol, para decir que ahora que el Rambam da la lista de los mitzvot y él sigue la lista de los mitzvot del Rambam, ahora yo voy a explicar los mitzvot que el Rambam, todos los halajot que le aplican a la lista de los mitzvot. Ahora, quiero mencionar que otros rabinos no les gustó la lista del Rambam. Hicieron otra lista para decir, no, esa no es esa mitzvah es algo que describe esta mitzvah. En una palabra, hay ciertas, entonces, porque la verdad es que si te sientas con la Torah, no estamos hablando de 613 mitzvot, estamos hablando de miles y miles de mitzvot.
¿ya? Entonces lo que el Rambam hace es que dice, esto es una categoría de mitzvot. Y entonces, debajo de esa categoría de mitzvot, pone los mandamientos que caen dentro de esa categoría. Pero lo divide en 613 categorías. Pero hay muchas más. Entonces los rabinos dicen, no, esa no es la categoría, deberían de haber otras categorías. ¿Ya? Entonces recuerden que siempre hay una de este problema. El Smag también es estudiante de Rabbi Yehuda Hasid de París, que hablamos anteriormente. Una de las cosas famosas del Smag, en el año 1236, viajó toda Provence, la sección de Francia y de España, y se vuelve un misionero entre los judíos para promover, este es el año 1236, para promover que los judíos de España y de Francia empiecen a ponerse tzitzit, empiecen a usar tefilín, empiecen a poner una mezuzá en su puerta, y le declara la guerra al problema que él describe como el problema más grande en el año 1236, que los judíos se estaban casando con personas que no eran judías. 1236. Muy importante, ¿sabes? Interesante, ¿no? Entonces, la gente me pregunta, ¿esto es un fenómeno del siglo XX o del siglo XXI? Ya el Smag reconocía que en Europa, y es más todavía, que los judíos en España tenían cierto poder económico, y mientras tenías poder económico, eso te abría el camino para casarse con cualquier persona que uno quería. Entonces le declaró la guerra. También en el año 1240 él fue uno de los que participó en la disputación sobre el Talmud, por eso que anteriormente lo mencionamos. Nada más para mencionarlo, él también publica. Él es el escritor del Tosafot en la Gemara de Yoma, ¿ya? En la sección de Yoma. Okay. El próximo, reconocido como el Mordechai. Mordechai? Interesante. Rav Mordechai ben Hillel Ashkenazi. Es el nombre de él. Rav Mordechai ben Hillel Ashkenazi, el año 1250 a 1298, nacido en Alemania, y él publica el libro que se llama Mordechai. Entonces, en el Talmud, toda la gente que estudiamos Talmud, vamos a ver lo que dice el Mordechai, y está publicado en todos los tomos del Talmud, los comentarios del Mordechai, que verdaderamente es un tosafista, y usa el estilo de Tosafot para dar comentarios sobre la Gemara, pero él lo lleva un poquito más lejos. Y él lo que hace es no solamente estudia en el estilo de los tosafistas, le añade la halajá. Entonces tiene un poco de influencia ya de dar la ley terminada, pero también no solamente dar la ley terminada, pero usa el proceso tosafista para comentar sobre la Gemara. ¿Ya? Ok. Él tuvo una vida muy interesante. Nació en una familia que había muchos rabinos, era una familia rabínica. Relacionado a él está el Rosh, que anteriormente hablamos de él. Él era uno de los estudiantes de Rav Meir Merutenberg, que fue arrestado y murió en la cárcel, ¿recuerdan? Y 14 años luego pagaron para sacarlo. Entonces, interesantemente, cuando él estudiaba con Meir Merutenberg, sale una de las cosas que sale en la biografía de él es que delante de Rav Meir Merutenberg, delante de su maestro, él podía dar psak. Es increíble. Entonces, normalmente, los rabinos, cuando hablamos anteriormente de los rabinos, ningún rabino puede dar una opinión halágica delante de su maestro. Si alguien le hace una pregunta y mi maestro está en el lugar, yo no puedo responder. Mi maestro tiene que responder. A menos que el maestro diga, responde tú. ¿Qué opinas? Si entonces él dice, responde tú, entonces tú puedes opinar. Entonces, en el Sanhedrin, el más alto, el Nasi, el presidente
del Sanhedrin no opinaba hasta el final. Porque si él, en esa orden, se iba del menor al mayor, se entendía ya en esa regla. Pero normalmente, cuando va a dar un psak, él no puede opinar hasta que el maestro de lo opine. Y entonces no se supone que él contradiga lo que dice su maestro. A menos que el maestro le dice, tú puedes opinar. Entonces, él era tan gran sabio que él podía opinar delante de su maestro. ¿Ya? Rav Meir Rutenberg le dio permiso que lo opina siempre. ¿Ya? Entonces, Rav Mordechai nace en un pueblo en el centro de Alemania que se llama Goslar. Empieza a estudiar en Francia y en Alemania y se muda para un pueblo. En ese pueblo había un rabino establecido que se llamaba Rav Moshe Taco. Rav Moshe Taco, no de los tacos de México. Rav Moshe Taco. Y lo menciono por esta razón, para que ustedes vean que los tiempos no han cambiado. Rav Moshe Taco se puso celoso porque Mordechai tenía más reconocimiento y la gente, él era un rabino ya establecido en ese pueblo y no le gustó que él se mude para ese pueblo. Entonces acusó a Mordechai delante de los alcaldes de la alcaldía de la ciudad, y el rabino Mordechai tuvo que ir a comprobarle a los líderes gentiles, al gobierno gentil, de que él sí era rabino y de que él sí estaba ordenado y de que él sí era legítimo. Y múltiples veces este rabino, que estaba celoso del otro rabino, lo acusó de ser falso y él tuvo que ir a defenderse delante de las autoridades de la ciudad, hasta que se cansó el rabino y dijo, ya me cansé de esto y no voy a seguir. Entonces se mudó para un pueblo que se llama Nuremberg, que nosotros sabemos que es lo que es Nuremberg, el lugar a donde empezó el partido nazi. ¿Ya? Y por eso cuando al final de la guerra, ahora esto es mucho anterior, pero al final de la guerra hicieron las cortes contra los nazis de Nuremberg. Y la razón es porque ahí es donde empezó el partido nazi. Entonces él se muda para Nuremberg y esto es el año 1236. Empieza este problema y muchos rabinos, él se muda para Nuremberg y establece una yeshiva y se llena la ciudad de Nuremberg de estudiantes que quieren aprender de él. Se vuelve un lugar de estudio de Torah. Empieza una guerra civil. El emperador Rudolf de Habsburgia tiene un hijo que se llama Albrecht. Albrecht se suponía que iba a asumir el trono de Rudolf, pero entonces Adolfo de Nassau forma una guerra civil contra él. En esa guerra civil, con todos los problemas de la guerra civil, empiezan los alemanes a acusar a los judíos de causar la guerra civil. Y de esa forma, si los judíos causaron la guerra civil, se unen todos los alemanes contra los judíos. Y de esa forma parar la guerra civil. Y esa guerra contra los judíos empieza en un pueblo que se llama Sinzig. En el pueblo Sinzig acusaron que eran los judíos que estaban causando este problema. Y las masas se reviran contra los judíos y usan una calumnia que se vuelve la calumnia más común en toda Europa, y es la calumnia de la sangre. Déjenme explicar. Acusan que los judíos se llevaron a un niño cristiano, lo mataron y le sacaron la sangre. Y al sacarle la sangre, que usaban esa sangre para hacer matzot, para hacer matzot de Pesach. ¿Ya? Y eso era lo más común. Ahora, da risa hoy en día, pero déjeme decirte que miles de judíos han perdido la vida por ese problema. En toda Europa, en el mundo ashkenazí, lo más común era la acusación de que los judíos, todas las fiestas de Pesach, se llevaban un niño, lo mataban y le sacaban la sangre y usaban esa sangre para hacer los matzot.
Y la gente, y aunque se podía comprobar que eso no se tenía ha sangre, desaparecido o no que encontraban ningún niño, de todas maneras hacían la acusación y era terrible. Eso empezó a crecer. Cogieron en la ciudad de Sinzig, cogieron 72 judíos, lo pusieron dentro de la sinagoga y los quemaron vivos dentro de la sinagoga. El Mordejai fue testigo a ese evento y escribió una quiná que nosotros decimos en Tisha B'Av por la muerte de esos 72 judíos. Creció y durante ese periodo de tiempo había un hombre alemán que se llamaba Rindfleisch. Rindfleisch era de Franconia en Alemania y él hizo un problema grande contra los judíos y se formaron como rioting, ¿cómo dice rioting? Disturbios sociales hasta que mataron 100.000 judíos en toda Alemania durante ese periodo de tiempo. Todos a través de estos blood libels, de acusar a los judíos. 1298, acusando a los judíos de matar a niños cristianos, sacarle la sangre y usarlo para hacer matzot. ¿Ya? Entonces, en el 1298, entre estos disturbios, a donde mataron a 100.000 judíos a través de toda Alemania, también mataron al rabino Mordejai, a la esposa y a los 5 hijos. Así es como él perdió la vida. Constante. Un problema constante. Pero altos y bajos, porque en algunos periodos en Alemania era el mejor lugar para vivir. ¿Ya? Entonces, lo menciono porque después de la muerte de Mordejai, entonces los estudiantes de él publicaron el libro de él. Y ese se llama el Sefer HaMordechai. ¿Ya? Eso sale y fue incluido en el Talmud en 1482. Es uno de los grandes tosafistas que desafortunadamente a los 56 años perdió la vida por ese problema. Tomando una pausa, describiendo a los rabinos, y voy a terminar con el Ralbag, voy a describir el Ralbag, pero tomando una pausa, lo más común para atacar a los judíos era esta acusación de que se llevaban a un niño, le sacaban la sangre. Ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Francia, ocurría en Alemania, ocurrió en España. El Santo Niño de la Guardia, que todavía hay católicos que lo usan como uno de los santos. Eso fue lo que causó la Inquisición. La Inquisición empezó como esta calumnia. Dijeron que un grupo de judíos se había llevado a un niño, lo habían matado, le habían sacado la sangre y lo habían usado para Pesaj. Ese es el Santo Niño de la Guardia. Y eso se usó para matar a miles y miles, cientos de miles de judíos a través de la Inquisición. Y nosotros sabemos que la Inquisición empezó en 1490 y pico y terminó en 1830, 50, es decir, 300 años este problema. ¿Ya? Okay. El Mordejai es un libro tan importante en la ley, en la determinación de la halajá, que el Ramá, Rav Moshe Isserles, luego vamos a aprender sobre él, y Rav Yosef Karo, cuando escribe Shulchan Aruch, se refiere mucho al Mordejai para determinar el fin de la ley. ¿Ok? Yeah, all right. Me queda siempre me pregunto siempre, si este señor no lo hubieran matado, ¿qué hubiera publicado? La cantidad de Torah. Ok, el Ralbag. El Ralbag el nombre de él es Rabbi Levi ben Gershom, el año 1288 a 1344, llamado el Ralbag. Rabbi Levi, se usan los nombres de él, Rabbi Levi ben Gershom, Ralbag. ¿Ya? Fue tan famoso que a veces, tú sabes cómo tienes Nachmanides y Maimónides, a él le dice Gersónides. ¿Ya? Entonces es del sur de Francia y vivió toda la vida
bajo persecución. Toda la vida persecución. Y interesante que los judíos de ese periodo de tiempo fueron tan perseguidos, pero de todas maneras él estaba publicando Torah. ¿Ya? En el sur de Francia, el rey en ese tiempo era el rey Felipe el IV. Era un rey que le gustaba mucho la guerra, conquistar otras tierras, y por eso gastó todo el dinero del gobierno y decidió, ok, vamos a expulsar a los judíos, expulsar a todos los judíos de Francia, expulsar, y se tenían que ir, pero tenían que dejar todo su dinero en Francia. Y todo el dinero iba para el rey de Francia. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El 10 de Ab, Tisha B'Av, es el día de la destrucción del templo y el día de la expulsión que escogió Ferdinando e Isabela para expulsar a los judíos de Francia. 1306, todos los judíos expulsados de Francia en el 10 de Ab, el día después de Ab. Es igual que, o sea, tanto en Israel como España han tenido dos eventos similares. Exacto. Las tres culturas han vivido juntas. Interesante, ¿verdad? En los dos pueblos. Sí. Nacido, pero a donde nació el Ralbag, el rey de Francia no tenía poder en esa parte de Francia, y esa parte de Francia era la potestad del Papa. La potestad del Papa, y el Papa no aceptó la expulsión del rey de Francia y mantuvo a los judíos dentro de la estaban protegidos por el Papa. Y la razón es porque donde vivían los judíos bajo el Papa tenían que pagar los impuestos normales y entonces el impuesto por ser judío. Entonces ese dinero iba directamente a la Iglesia Católica. Entonces el Papa no aceptó la expulsión que estaba protegió a los judíos en las secciones que él era dueño de esa sección para poder recolectar los impuestos de los judíos. Exacto. Pero lo mejor es, pero al final salvó a mucha gente también de esa forma. Positivo y negativo, ¿no? El Ralbag no era solamente un gran maestro de Torah. El Ralbag también era científico y publicó y creó una serie de instrumentos. Y uno de los instrumentos, ahora déjeme explicar lo que está ocurriendo en ese mundo. El problema en ese tiempo con la ciencia era que la Iglesia Católica no quería aceptar todas las ciencias. Y uno de los problemas con la astronomía que estaba creciendo dentro de Europa era que la Iglesia Católica quiso interpretar literalmente que el Sol le daba vuelta a la Tierra. No la Tierra, el Sol. ¿Por qué? Porque en la guerra, en el valle de Ayalón, Yehoshua le dice al Sol, para de moverte. Y extendió el día para poder ganar la guerra. No sé la historia. Entonces, ¿por qué? Porque si seguía el Sol, ¿ya? Entonces los judíos estaban de este lado y el Sol estaba aquí. Esa espada. Entonces, si ellos están incómodos, nosotros podemos ganar. Claro. Pero si el Sol sigue, entonces el Sol está en los ojos de los judíos y entonces se vuelve más difícil. Entonces, paró el Sol de moverse y los judíos vencieron. Está en la Torah, es uno de los grandes milagros. ¿Ya? Entonces la Iglesia Católica quiso interpretar directamente que entonces literalmente que el Sol estaba moviéndose. Entonces decían que el estudio de la astronomía científico era contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Saben la historia de Galileo, ¿no? Entonces él creó. Ahora entonces en esos tiempos los judíos eran los únicos que tenían la libertad de poder estudiar las ciencias abiertamente, porque el judaísmo no estaba contrario a la ciencia. El judaísmo es pro ciencia en ese periodo de tiempo. Entonces los rabinos, muchos rabinos estaban estudiando las ciencias. Entonces él creó un instrumento como un telescopio para estudiar los movimientos de las estrellas y los planetas, y escribió un libro que estudiaba los movimientos de los planetas. Y el Papa Clemento el VI, el séptimo Clemento, le gustó tanto el libro
que lo tradujo, y el libro se llama Magister Leo Hebreus, escrito por el Ralbag sobre la astronomía de los planetas. Interesante persona, ¿no? Ok, un personaje interesante. También creó para estudiar el sol, porque si miras el sol directamente te quema los ojos. Entonces creó una cámara para estudiar el sol y él lo llamó la cámara oscura. Esa cámara oscura luego se usó ese instrumento para crear un instrumento que se usa en la cámara moderna, pero hoy en día la digital no se usa. Pero en los tiempos antiguos se usaba esa cámara. Él escribió ese libro, creó ese instrumento. También es muy creyente en estudiar las ciencias y la filosofía gentil. Entonces escribió comentarios sobre la filosofía gentil aplicándola a la Torah también. Y escribió un libro que se llama Sefer Milchamot Hashem. Sefer Milchamot Hashem es cómo usar la filosofía gentil para comprobar que la Torah es verdadera. ¿Ya? Entonces, todo lo que él hace es tratar de reclamar el punto de vista del Rambam, usar a Aristóteles, y no solamente usar a Aristóteles, sino otros filósofos también, y aplicar esos filósofos también a la Torah. Y usa toda la filosofía griega dentro de la Torah. También tiene hace una serie de comentarios sobre el Tanaj, que también se publicó en otras ediciones del Mikraot Gedolot, pero hoy en día no sale tanto en algunas ediciones de Mikraot Gedolot no sale. También escribió un libro que se llama Yesod HaMishnah, que es halajá directamente de la Mishnah. Después de la expulsión de Filipe, sale otro Filip, rey. Después de él sale un emperador que se llama Ludwig. Ludwig empieza a tratar de atraer a los judíos que regresen a Francia. Y la razón que Ludwig da por tratar de atraer a los judíos a Francia es que el negocio en Francia no estaba prosperando y necesitaban expertos en negocio. ¿Quiénes son mundialmente los expertos en negocio? Los judíos y la gente del Cibao. Entonces, no podemos dejarlo a los americanos afuera. Entonces, claro, puede haber un judío cibaeño. Sí, yo creo que lo que pasó fue que se le pasó a esa gente. Pero, pero los judíos no regresan en masa a Francia. El quinto Philip, también trata de regresar a los judíos. Algunos judíos regresan a Francia y se forma la rebeldía de los pastores. Sale un pastorito, no es un pastor de las iglesias, es pastor de ovejas. Oh, okay. Todavía no salen los pastoritos, es lo que le llaman los pastoritos. Pero este es un pastor de ovejas que salió en Francia y empezó a convencer a los franceses que él tenía profecía y que Dios le estaba hablando. Mientras él salía como pastor de ovejas, él tenía profecías, y las profecías eran que los franceses se deberían de unir, y había muchos problemas en Francia en ese tiempo. Entonces toda Francia se debería de unir. Esto era un movimiento católico, que toda Francia se debería de unir. Por cierto, el grupo que va contra el Talmud es la orden dominicana. Los dominicos. Sí. No los dominicanos de Santo Domingo, estamos hablando de la orden dominicana. Entonces, este grupo se forma y él recibe ciertas profecías que debería de unir a toda Francia, y la gente pobre, la gente más analfabeta en Francia, se une a él. Reúne 40,000 hombres. Un ejército de 40,000 hombres
siguiendo a este esquizofrénico que tiene profecías, a veces las confunde las profecías. La primera profecía era unir a toda Francia para que se reviren contra los árabes y vayan y ataquen a todos los árabes en toda Europa, y hasta que limpien a Europa de los árabes. Por cierto, sería imposible hoy en día porque Europa está abierta de árabes. Pero entonces, que vayan, salgan de Europa, vayan a la Tierra Santa y maten a todos los árabes. Y entonces de pronto, después de amasar un ejército de 40,000 franceses, atacar a los árabes, atacó a los judíos. Me confundió. De pronto los judíos eran esos árabes y se formó una matazón de judíos y mataron el resto de los judíos, una gran comunidad de judíos que quedaba en el sur de Francia, y también mataron a Ralbag alrededor de los años 50 y pico. También murió también él murió a través de esa rebelión de los pastores. Todavía queda remanentes de la familia, y hay ciertos nombres que se han vuelto parte de la tradición judía, y uno de esos nombres entre la comunidad ashkenazí más reconocido es el nombre Ralbag. Todavía existen rabinos que se llaman de apellido Ralbag, que son descendientes de Rabbi Levi ben Gershon. Existe todavía hoy en día un rabino aquí en Nueva York que se llama el rabino Ralbag. Ese rabino Ralbag, por cierto, el padre de él originó la hashgacha del Triangle K. Esa es la familia Ralbag. ¿Ya? Y también fue el sumo rabino de Holanda. Este rabino Ralbag es el sumo rabino de Holanda, y también es el rabino que le da hashgacha ahora a los productos de Hebrew National. No, para que sepan. Yeah. Full disclosure. Yeah, full disclosure. Entonces, lo más importante del Ralbag es el estilo, el Yesod HaMishnah, el libro Yesod HaMishnah, que es una explicación, comentario sobre la Mishnah, explicando la halajá, cómo sale de la Mishnah. ¿Yeah? Entonces, es un sistema halágico basado originalmente en el estilo de Rashi y en el estilo de Tosafot, pero entonces en el estilo de Mordechai, directamente cuál es la halajá. ¿Ya? Javier, pero sería que había una similitud física mucha en esa época entre árabes y judíos, para él haberse confundido. Recuerde la historia también que en la época que los judíos les colocaban un cinto amarillo para que la mujer árabe no fueran a confundir. Sí, yo creo que lo verdaderamente lo que ocurrió fue que después de amasar ese ejército, se dio cuenta, este ejército no está equipado, son gente que son ignorantes, que no tienen ninguna educación, que no van a viajar al Medio Oeste a matar a los árabes. No hay suficientes árabes en Francia para matarlos, pero quedan aquí gente que son extranjeros, que tienen dinero, que son educados, que no están armados. Vamos a atacarlos a ellos y robarlos. Entonces la gente, esto es lo más importante, entraban y no solamente atacaban a los judíos, pero los robaban. Se robaban todo. Esto era todo para robar. Y entonces usaban la motivación religiosa para ir contra los judíos. No creo que es verdaderamente que se confundió. Yo creo que simplemente es un esquizofrénico que tenía estas delusiones, pensaba que decía que Dios le estaba hablando, usó eso como motivación, unió a un grupo de gente y atacó. Megalomaníaco. ¿Ya? Pero desafortunadamente en ese tiempo quedaron muchos judíos y mató mucha gente. ¿Ya? Pero la razón que yo les describo todo esto no es para decirles todas las cosas terribles. Es importante saber las cosas que nos ocurrieron, pero lo increíble es que en el medio de estos ataques, a donde la mayor parte de nuestros vecinos que no eran judíos no sabían leer y escribir, y los judíos sabían leer y escribir, y estábamos publicando y nos atacaban y teníamos grandes desastres,
pero nuestros rabinos seguían publicando y seguían con filosofías. Ustedes se imaginan, sabiendo que los judíos han sido expulsados, sabiendo todas estas cosas, que el mundo gentil nos está atacando. El Ralbag, tengo que decirlo directamente, el Ralbag normalmente, si los gentiles nos están atacando, la reacción normal sería, ellos no sirven. Pero ¿qué es lo que hace el Ralbag? Estudia la ciencia, estudia la filosofía, se conecta al mundo de afuera. En vez de encerrarse en un gueto, se está tratando de conectar al mundo entero. Está tratando de traer la ciencia y la filosofía y el pensamiento gentil y involucrarlo en el pensamiento judío. Es muy importante entender esa diferencia. Los enemigos querían cerrarlo y destruirlo, y él quería aprender sobre el mundo gentil e incluirlo dentro de su mundo. Completamente increíble la forma de pensar. Es una gran diferencia. ¿Ya? Ese es el Ralbag. La próxima semana seguimos estudiando otros. ¿Comentario, pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, terminamos en esa. Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.